Hay voces que salen del alma, que resuenan tan fuerte que hasta el aire a su alrededor se detiene. Hay cantos de tal pasión, de tal verdad, que se juraría que el mismísimo sol se ha inmutado. Florentino tuvo una de esas voces, y la usó frente a aquel que nadie se atreve siquiera a nombrar, el mismísimo diablo. La escena es un duelo de versos bajo el cielo inmenso del llano venezolano, donde un jinete cualquiera, un hombre de a pie con su guitarra y su ingenio, logró que Satanás se retirara con el rabo entre las piernas, y solo usando la potencia de su voz. Suena a una fantasía desbordada, ganar al mal absoluto, a la tentación encarnada, con unas cuantas coplas bien hiladas. Pero esta historia, que parece sacada de un sueño o una pesadilla, ha circulado entre los llaneros, de boca en boca, al calor de un fogón o bajo la sombra de un matapalo, desde hace más de un siglo. Y todavía hoy, al escucharla, pone la piel de gallina. La pregunta es, ¿cómo lo hizo? ¿Qué magia, qué astucia, qué poder guardaba ese hombre en su garganta y en su espíritu? El llano nos llama para contarnos su secreto más grande. Cuentan los viejos, aquellos que han visto el tiempo pasar como el agua de los ríos, que era un mediodía abrasador en Santa Inés, un rincón polvoriento de Barinas. El sol caía a plomo, tan intenso que hasta las sombras buscaban refugio. Florentino, conocido por todos con el apodo de El Catire Quitapesares, un nombre que ya revelaba mucho de su carácter, un rubio que con su canto aliviaba el alma, cruzaba la sabana. Iba al lomo de su caballo, sintiendo el ritmo monótono de los cascos sobre la tierra reseca, el pensamiento quizás en una copla nueva, o en el amor que le esperaba. De repente, el mundo se detuvo. No es una exageración poética. El viento, que siempre acaricia el llano, se cayó de golpe. Los chicharrares cesaron su concierto. Un silencio denso, casi palpable, envolvió la inmensidad. Y en ese silencio antinatural, surgió de la nada una figura. Un forastero, vestido de negro riguroso, un sombrero de ala ancha que le ocultaba el rostro, y un olor a azufre que se pegaba a la garganta. No era un llanero más. Este tipo no era otro que el diablo en persona, llegado de las profundidades para poner a prueba el alma de un hombre. Y el diablo, con su voz grave y tentadora, no se anduvo con rodeos. Venía con una propuesta que helaba la sangre, un desafío que pocos se atreverían a aceptar, un contrapunteo. El contrapunteo es el alma de la fiesta llanera, una batalla de ingenio y rima, donde dos copleros improvisan versos, uno respondiendo al otro, hasta que uno de los dos se queda sin palabras, sin ideas, sin aliento. Las reglas, en apariencia, eran sencillas: improvisar versos, décima tras décima, hasta que uno claudicara, hasta que uno reconociera la derrota. Pero la apuesta era el alma de Florentino. Era el ganar o morir cantando, literalmente. Ante tal reto, ¿tembló Florentino? ¿Huyó? No. Con la misma tranquilidad con la que ensillaba su caballo, aceptó. No por ser un temerario sin seso, sino porque los llaneros no se arrugan. Y menos cuando saben que su inventiva, su dominio de la palabra y su capacidad de improvisación son su mejor arma, una herramienta afilada por años de noches de parranda y días de soledad en la sabana. Sabía que, en ese terreno, estaba en su elemento. Así comenzó el duelo. El diablo, con su malicia milenaria, soltó coplas que se reían de la muerte, que prometían oro y fama, que susurraban miedos ancestrales, que tentaban con los placeres más oscuros. Eran versos que buscaban la grieta en el alma, la debilidad en el espíritu. Florentino, sin amilanarse, respondía con la misma moneda, pero su canto venía teñido con la fe inquebrantable de quien ha amanecido demasiadas veces sin saber si alcanzaría el anochecer. Sus versos hablaban de la tierra, de la vida, de la esperanza, de la dignidad.
El público invisible de este duelo épico eran las estrellas que empezaban a asomarse tímidamente, los chivires curiosos que se asomaban desde la orilla de la laguna, los matapalos centenarios que se erguían como testigos mudos, y el viento, que parecía contener el aliento para no perderse ni una rima. Y el reloj, que marcaba el paso de este combate verbal, era el sol, que se deslizaba rápido hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y morados. La noche se acercaba, y con ella, la verdadera prueba. Cuando la noche se echó encima, espesa y profunda, el diablo, sintiéndose en su elemento, subió la apuesta. Sus versos ya no eran solo tentaciones, ahora se volvieron fuego puro, descripciones escalofriantes del infierno, promesas de poder ilimitado, y lo peor de todo, recuerdos punzantes de pecados pasados, de errores que carcomen el alma. Era un ataque directo a la conciencia, a la memoria, a la debilidad humana. El sudor frío corría por la frente de Florentino, empapándole la camisa, pero su voz, su arma más preciada, no tembló. Sabía que, si lograba mantener la rima, si su ingenio no flaqueaba hasta el alba, el diablo tendría que retirarse. Esa era la regla no escrita, la tradición ancestral de los duelos cantados. La oscuridad le pertenecía al maligno, pero la luz del nuevo día era la señal de su retirada. Entonces, Florentino, en un acto de astucia y fe suprema, hizo lo inesperado. En vez de responder con soberbia, con más desafíos o con bravuconadas, hizo todo lo contrario. Empezó a cantar a los santos. Invocó a San Antonio, el de los milagros, a San Isidro, el labrador, protector de la tierra, y a la mismísima Virgen del Coromoto, patrona de Venezuela. Cada copla que salía de su boca ya no era solo una rima, era una oración disfrazada de décima, un rosario cantado, un escudo de fe tejido con palabras. El diablo, que hasta entonces había parecido inmutable, empezó a mostrar signos de incomodidad. Cada vez que Florentino nombraba una divina presencia, cada vez que la fe se hacía verso, el forastero daba un paso atrás, como si las palabras le quemaran. Su sombra, que antes se extendía amenazante, comenzaba a encogerse. El aire olía menos a azufre y más a rocío. El cielo, lento pero implacable, empezó a clarear en el este. Las primeras luces del alba pintaron el horizonte con tonos perla y rosa. A lo lejos, rompiendo el silencio aún denso de la madrugada, un gallo cantó, primero tímido, luego con fuerza, anunciando el nuevo día. El diablo, acorralado por la luz naciente y por la fe inquebrantable convertida en versos, soltó una maldición gutural, un rugido de derrota y rabia. Y entonces, entre una columna de humo denso y un olor nauseabundo, desapareció tan misteriosamente como había llegado. Florentino, exhausto, con el cuerpo tembloroso por la tensión y la vigilia, pero con el alma intacta, quedó de pie. Había cantado con el diablo, y, contra todo pronóstico, había vivido para contarlo. Su voz, su fe y su ingenio llanero habían vencido a la oscuridad. El origen de esta poderosa historia es una pregunta clave. Muchos creen que fue el gran poeta Alberto Arbelo Torrealba quien la inventó en 1940, dándole forma a su magistral poema Florentino y el Diablo. Y sí, él fue quien la inmortalizó en el papel. Pero la verdad es que esta leyenda es mucho más antigua, mucho más arraigada en el corazón del llano. Los campesinos de Apure y Barinas ya la contaban al calor de los fogones desde al menos los años 20 del siglo pasado, casi 2 décadas antes de que Torrealba la publicara. Periodistas e intelectuales de la época, como José Eustaquio Machado y Manuel Mirabal Ponce, hombres que documentaban las tradiciones de su pueblo, ya la habían mencionado en sus crónicas como parte del folclore vivo de la región. Esto revela algo fundamental. La historia de Florentino no nació en un escritorio, nació del alma colectiva, de la tradición oral. Alberto Arbelo Torrealba no la inventó.
Él hizo algo quizás más importante: recopiló esa tradición oral que había escuchado desde niño. La pulió, la vistió con la elegancia de su pluma, la dotó de una estructura poética impecable y la publicó, transformándola de un relato local en un poema nacional, una epopeya que hoy se estudia en las escuelas. Fue el catalizador que llevó esta joya del folclore a los anales de la literatura venezolana. Además, investigadores del folclore encuentran paralelos fascinantes con otras leyendas universales. El nombre de Fausto resuena, aquel doctor alemán que, en su búsqueda de conocimiento, desafía al diablo, pactando con él su alma. Ambas historias, la de Florentino y la de Fausto, comparten un núcleo dramático potentísimo: el ser humano frente a una fuerza sobrenatural, la tentación, el deseo de trascender los límites de lo mortal y la apuesta por el alma. Es un arquetipo universal que resuena en diferentes culturas. La diferencia, y ahí reside la genialidad y la identidad de la leyenda venezolana, está en el arma elegida. Mientras Fausto apuesta con el intelecto y la razón, Florentino lo hace con el arte más puro y visceral, la improvisación llanera. No es la mente fría, sino el corazón ardiente y la lengua ágil. De esta mezcla, entre la influencia europea y la riquísima tradición oral y musical del llano venezolano, nace un ícono 100% venezolano. Es la prueba de que las raíces culturales son profundas y capaces de dialogar con las narrativas más grandes de la humanidad, pero siempre con un sello propio e inconfundible. Tras la épica batalla de versos, la pregunta clave persiste: ¿cómo gana Florentino? Su victoria no es por fuerza bruta, ni magia barata, ni por un golpe de suerte. Su victoria es un tratado de supervivencia, una lección de vida que trasciende el llano, basada en 3 pilares fundamentales: astucia, fe y resistencia cultural. Astucia: Florentino no es un tonto. Cuando acepta el duelo, lo hace sabiendo que su lengua afilada y veloz es más poderosa que cualquier garra infernal. Es una astucia que nace de la experiencia de vida en el llano, donde el ingenio es tan valioso como la fuerza. Sabe que el diablo, en su soberbia, subestima el poder de la palabra humana. Su astucia reside en conocer las reglas del juego y saber cómo torcerlas a su favor, entendiendo que el contrapunteo tiene un límite: el amanecer. Su estrategia es resistir el envite demoníaco hasta que la luz del día lo expulse. Es una inteligencia práctica, forjada en la sabiduría popular, que le permite ver más allá de la tentación y concentrarse en el objetivo final. No es solo un cantar, es una estrategia verbal de supervivencia. Fe: este punto es crucial. Florentino no solo es un coplero, es un hombre de fe profunda. Cuando el diablo arremete con sus versos de fuego, Florentino no responde con más oscuridad. En un giro brillante, convierte cada estrofa en una oración, cada décima en una invocación. Nombra a los santos y a la Virgen. El diablo, la encarnación del mal, no puede soportar la luz de lo sagrado. La fe de Florentino es una fe activa, militante, que se manifiesta en sus palabras y obliga al diablo a retirarse. Es la fe del llanero, que se encomienda a Dios para enfrentar los peligros de la sabana. Es un arma espiritual poderosa, un escudo inquebrantable que el mal no puede penetrar. Florentino le recuerda al diablo que hay fuerzas más grandes que él. Resistencia cultural: Florentino no es solo un individuo, es un símbolo de la identidad llanera. Su victoria no es solo personal, es la victoria de una cultura que se sostiene con cantos y versos, no con armas ni riquezas. En un mundo donde fuerzas externas, representadas por el diablo, intentan corromper, el canto de Florentino es un acto de resistencia cultural. Es la afirmación de lo propio, de lo auténtico. El contrapunteo, la décima, el joropo, son expresiones de una identidad profunda. Al defender su alma con coplas, Florentino defiende la esencia de su pueblo. Es un grito de aquí estamos, con nuestra voz, con nuestra historia,
y no nos van a doblegar. Esta resistencia es lo que hace que la leyenda siga viva, conectando con la lucha de cualquier pueblo por preservar su identidad. En resumen, el poema de Florentino y el Diablo es un verdadero manual de supervivencia espiritual. Enseña que cuando la adversidad llega, la respuesta no está en imitar al enemigo, sino en responder con la esencia más pura, con lo auténtico. Y en el llano, esa esencia es el verso, la palabra cantada, el alma hecha copla. Una lección imperecedera que resuena hoy más que nunca. Después de la publicación del poema de Alberto Arbelo Torrealba, la leyenda de Florentino y el Diablo explotó en todos los medios. Se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió las fronteras del llano para arraigarse en el corazón de toda Venezuela. Desde entonces, su eco no ha dejado de resonar, adaptándose y reinventándose en cada expresión artística. Los copleros no tardaron en musicalizar la gesta, dándole ritmo de joropo. Sus voces, acompañadas de arpa, cuatro y maracas, revivieron la escena del contrapunteo. Se han grabado innumerables versiones, todas contribuyendo a que el canto de Florentino no se apague. Es difícil encontrar a alguien que no haya escuchado estas interpretaciones y sentido la tensión cuando el gallo anuncia el alba. La historia no se quedó solo en la música. Teatros de todo el país la representaron, llevando la confrontación a los escenarios. Actores encarnaron la astucia de Florentino y la oscuridad del Diablo, permitiendo al público vivir la emoción del duelo en vivo. El cine también la llevó a la pantalla, con adaptaciones que buscaron capturar la inmensidad del llano y la profundidad del relato, ayudando a darle rostros y paisajes a la imaginación popular. Una de las pruebas más contundentes de su permanencia es su cita por el rapero Canserbero, una de las voces más trascendentes del hip hop en español. En su icónica canción Es épico, Canserbero lanzó una línea que se grabó en la memoria colectiva, como Florentino, canto con el diablo y sigo de pie. La historia de un llanero del siglo XIX saltó del folclore al hip hop del siglo XXI, demostrando que el mensaje de resistencia y creatividad que vence al miedo es universal y atemporal. Canserbero actualizó la leyenda, haciéndola relevante para una nueva generación. Hoy, la leyenda de Florentino se enseña en las escuelas como un ejemplo brillante de la tradición oral, el folclore y los valores de astucia y fe. Se canta en toros coleados, parrandas llaneras y festivales nacionales. Cada vez que un coplero improvisa un verso, honra la gesta de Florentino. Cada vez que alguien se enfrenta a un desafío con la palabra, revive el espíritu de aquel catire quitapesares. Es un legado vivo, vibrante, que se niega a morir. La belleza de una leyenda tan potente como la de Florentino y el Diablo es su capacidad de mutar y ofrecer múltiples lecturas a lo largo del tiempo. Es un lienzo en blanco sobre el que cada generación proyecta sus propias inquietudes y realidades. Algunos, con una mirada política y social, ven en Florentino una metáfora del propio pueblo venezolano, que ha enfrentado crisis abrumadoras. Florentino se convierte en el símbolo de la resiliencia, de la capacidad de cantar en medio de la tormenta, de no claudicar ante la adversidad, de aferrarse al ingenio para salir adelante. Su victoria es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la identidad y la esperanza pueden ser las armas más poderosas. Otros, con una visión universal, lo interpretan como la eterna lucha entre el bien y el mal. La genialidad está en cómo esta lucha cósmica se humaniza a través de una batalla de rimas. No son ángeles contra demonios con espadas de fuego, sino un hombre con su voz contra la tentación. El conflicto se vuelve más cercano, recordando que el bien y el mal se manifiestan en las palabras y decisiones diarias. Lo cierto es que la historia se presta a un sinfín de lecturas porque su núcleo es universal, es el ser humano, con sus fragilidades y fortalezas, enfrentándose a su propio demonio, sea externo o interno. Es la batalla contra el miedo,
la duda y la tentación de rendirse. Esa versatilidad es lo que la mantiene viva. Cada generación le pone su propio acento. Los abuelos recuerdan el poema como un tesoro sagrado. Los jóvenes los amplían en sus beats y lo citan en sus letras. Los artistas plásticos lo pintan con colores de fuego y alba. En la danza, el teatro y la literatura, Florentino sigue siendo una fuente inagotable de inspiración. Florentino es, en el fondo, un espejo. Un espejo que refleja a quien lo mira, mostrando las luchas, las victorias y la capacidad de resistencia de cada uno. Invita a la reflexión sobre los demonios particulares que cada quien enfrenta y cómo la voz, el ingenio y la fe pueden ser las herramientas para vivir para contarlo. Es una leyenda que no solo se cuenta, sino que se vive y se reinterpreta continuamente. En tiempos donde la identidad cultural parece disolverse en el torbellino de la globalización, la leyenda de Florentino y el Diablo funciona como un ancla poderosa. Recuerda, con una fuerza inquebrantable, que hay un valor inmenso en lo propio, en lo auténtico, en la riqueza de las raíces. Es la voz del llanero, la esencia de un pueblo que se enfrenta al infierno y, con la dignidad de su canto, sale adelante. La resistencia que encarna Florentino no es solo contra un diablo literal, sino contra una amnesia cultural que amenaza con borrar lo que nos hace únicos. Es un recordatorio de que la historia y las tradiciones son un tesoro que se debe proteger. Cada vez que alguien prefiere escuchar una copla llanera en lugar de dejarse llevar por la corriente de lo efímero, Florentino vuelve a montar su caballo. Vuelve a cabalgar por la sabana, reafirmando que la identidad no es algo que se negocia, sino algo que se canta, se baila y se defiende con orgullo. Es un acto de soberanía cultural. La leyenda enseña que preservar las raíces no es aferrarse al pasado, sino entender que en ellas reside la fuerza para construir el futuro. Es la certeza de que, por muy grandes que sean los desafíos, la creatividad, la fe y la tradición pueden ser los pilares que nos mantengan de pie. Es la historia de un hombre que, al defender su alma con su arte, defendió el alma de todo un pueblo. Así que, en efecto, se puede cantar con el diablo y vivir para contarlo. Florentino lo demostró en la inmensidad de la sabana, con la boca seca por el polvo y el corazón desbocado, pero el espíritu inquebrantable. Alberto Arbelo Torrealba lo plasmó en verso, dándole la inmortalidad literaria. Y cada vez que la historia se comparte, se recita y resuena en el alma, se hace inmortal de nuevo. Es un recordatorio de que cuando el miedo atenaza, la adversidad susurra tentaciones o la duda acorrala, no hay que rendirse. Hay que recitar una copla, invocar los valores más profundos. La voz, la capacidad de expresar la verdad, la fe y la esencia propia, es el arma más poderosa que existe. Hay que usarla. Hay que defender el alma. Si esta historia te erizó la piel, si el eco del alma de Florentino aún resuena en tu mente, entonces no te vayas sin dejar tu huella. Dale, me gusta, a este video. Así sabré que aún hay valientes dispuestos a escuchar lo que otros temen contar. Y suscríbete, porque pronto, muy pronto, nuevas voces querrán salir de la oscuridad. Historias tan reales, que quizás te hagan mirar por encima del hombro antes de dormir. Nos vemos en la próxima noche de Animaterror.